¿Qué tal? Buenos días. Se rompió el diálogo entre el gobierno y el principal partido de oposición. De eso hablamos y más en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Eugenio Chicas. Él es el secretario de Comunicaciones de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Don Eugenio, como siempre, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos, y gracias también a Canal 33 y al pueblo salvadoreño que está atento a tu importante programa, Carlos. Ok, don Eugenio, antes de iniciar, quiero que pongamos en pantalla el comunicado de prensa que emitió el partido Arena cuando hablaba acerca de las negociaciones que se han estado llevando a cabo con la administración del presidente Sánchez Serén. Estas fueron algunas de las 3 condiciones que ellos han puesto para que, digamos, empecemos a mover el tema del déficit fiscal y otros temas. Dicen, 1, retrocedan las medidas confiscatorias del Fondo de Ahorro de Pensiones de los Trabajadores. 2, paguen el FODES a las alcaldías cuyo retraso afecta el desarrollo local. 3, eliminar del presupuesto general de la Nación todos los gastos innecesarios y que se priorice la inversión para el desarrollo económico y social de El Salvador. Don Eugenio. Bueno, sabemos y por la apreciación de los organismos internacionales que en El Salvador, si bien hay un impasse financiero, pero es importante caracterizar qué está pasando en el país para a partir de ahí apreciar cuál es el posicionamiento de las fuerzas políticas y cuáles pueden ser las intenciones de las fuerzas políticas con sus movimientos, con sus acciones. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y a distintos entes que nos analizan, El Salvador ni está al borde de una crisis estructural, ni tiene una situación que no sea superable. Lo que hay es un problema de liquidez de caja, un tema que es totalmente tratable a nivel interno y que por lo tanto lo que se necesita es mecanismos de diálogo, mecanismos de entendimiento, acuerdos políticos concretos que le puedan dar salida. En ese sentido, lo que recomiendan estos organismos es privilegiar el diálogo, un diálogo que arribe, que permita construir entendimientos en función del beneficio de la gente. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí el presidente de la República decidió lanzar nuevamente la iniciativa de diálogo. Es así como esta semana, el día lunes, se dieron cita en Casa Presidencial los secretarios generales de los 5 partidos políticos legalmente constituidos con representación legislativa y únicamente en el caso del partido Arena, un segundo a bordo fue quien asistió a la reunión, o sea, Arena decidió darle un perfil diferente, un menor perfil a su participación, pero lo importante es que estuvo presente en el encuentro y a partir de ahí tenemos la esperanza que se pueda sostener este diálogo político. Ahora, precisamente hablando de esa reunión, quiero que escuchemos lo que dijo el doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena y quien fue delegado por el Partido Arena para asistir a esa reunión de los partidos políticos con el presidente Sánchez Serén. Escuchamos. Fue una reunión muy light, en donde nos tomamos un café y en donde no vimos ningún tipo de premura de parte del gobierno para arreglar la situación fiscal. Está tan atropellada la estrategia de cómo solucionar el problema fiscal por parte del gobierno que nos llama y hace un anuncio público el sábado a las 10 de la mañana, sin ningún tipo de formalidad. Bueno, hay sustancia detrás de lo que dijo el doctor Portillo Cuadra, es decir, hay claridad detrás de las ideas del gobierno en cómo solventar esto, o esto es simplemente una postura política, digamos, con el objeto de tal vez de ganar simpatías. No, lo que hay es una sensación de frustración, nosotros entendemos ese sentimiento. En primer lugar, por ejemplo, si la ciudadanía recuerda, hace un poco más de una semana, cuando es investido el señor Mauricio Interiano al frente del partido Arena, él hace pues una expresión muy dura, muy fuerte, en el sentido pues de tratar de imponer una visión, un estilo en el diálogo nacional.
y ellos han venido presionando en torno a limitar las posibilidades económicas del país para que éste caiga en una condición de impago. Nosotros sabemos que hay dificultades de caja. En esa ruta, por ejemplo, originalmente Arena se comprometió a poder construir un acuerdo político en el que la solicitud del gobierno de proveer 1.200 millones de dólares pudiera resolverse a cambio de aprobar una normativa legal que limite la función financiera del gobierno, una ley de responsabilidad fiscal. En esos términos nos pusimos de acuerdo, luego vino el proceso interno de Arena y Arena pidió tiempo. Dijo, espérennos que salgamos de nuestro proceso interno, salidos del proceso interno retomamos el diálogo. Terminaron su proceso interno y luego se modificó el planteamiento de Arena. Planteó, bueno, está bien lo de los 1.200, pero valoremos hacer los 1.200 millones en tramos, discutamos tramos. Y es así como surge un primer tramo que ellos propusieron de poder aprobar solo 71 millones de los 1.200 millones, 71 millones para saldar la situación límite del 7 de octubre, que es cuando se podría caer en un impago. Entonces empezamos esa discusión. Llegado a la plenaria del jueves pasado, Arena retrocedió y dijo que no, que los 71 millones ya no, porque primero ellos querían conocer, considerar, valorar la propuesta presupuestaria del año 2017 y si esa propuesta presupuestaria llenaba sus expectativas, estaban dispuestos a considerar los 71 millones. Esto, claro, nos llevó al límite en la que la posibilidad de caer en un impago estaba pues a la vuelta de la esquina, porque eso se vence el día 7 de octubre. Es así como en un movimiento rápido y en la premura de salvaguardar las pensiones de los jubilados, este gobierno, nuestro gobierno, decide hacer ese movimiento rápido y plantear la reforma del FOP. El FOP, hay que decir, no es un instrumento que surge en el contexto de nuestro gobierno, es un fondo que se estructura desde el año 2006, desde el periodo de gobierno de Arena, por lo tanto ha sido una figura válida que surge precisamente con la finalidad de darle solución al pago del sistema de pensiones. Entonces, cuando se da el movimiento rápido el jueves anterior en la Asamblea Legislativa y se aprueba esa alternativa que asegura salir del impasse, la estrategia de Arena de provocar el impago se ve frustrada. Y eso hace que Arena, al encuentro de este día lunes, decida darle el menor perfil posible a la reunión, el menor perfil posible. Incluso alegaron que no habían sido formalmente convocados, cosa que nunca fue cierta, porque el propio secretario de Asuntos Estratégicos, el señor Adbun, habló directamente con el señor Interiano para invitarlo a la reunión, utilizando el mecanismo que siempre se utiliza, que es la llamada directa. Entonces, más bien... Es decir, que no es cierto que hayan sido convocados a través del Festival del Buen Vivir, que el presidente Sánchez Serén... Directamente el señor Hato Adbun se comunicó directamente con el señor Mauricio Interiano para plantearle la reunión, los temas de la reunión, quiénes iban a estar en la reunión. Entonces, por eso insisto, lo que hay en la expresión del señor Portillo Cuadra es más bien la frustración que se da en Arena de, en el momento en que ellos creían habernos llevado a una situación de impago, inteligentemente el ministro de Hacienda tenía una opción que planteó a los partidos políticos, y hay que reconocer, el presidente lo hizo de manera responsable. El resto de partidos políticos comprendieron el riesgo no solo del impago en el que podía caer el país y las consecuencias que eso tiene para nuestra economía, sino también a la urgencia de pagar las pensiones de los jubilados. O sea, este es un tema de sensibilidad social, y en ese sentido el presidente ha reconocido el rol del partido Gana, del partido PCN, del partido PDC, del FMLN, que supieron interpretar en ese momento la urgencia de darle salida al pago de los pensionados. Ahora, don Eugenio, hay que decir sobre esa aprobación de la reforma a la ley del fideicomiso, que
uno de los más entendidos en la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, del Partido de Concertación Nacional, dijo que eso básicamente era un parche y que no era la mejor solución. Quiero que escuchemos también lo que dijo el diputado Norman Quijano cuando hablaba acerca de la reforma que se le dio a esta ley del fideicomiso. Escuchemos. Den al traste con esa reforma abusiva que aprobaron el pasado jueves. En ese sentido, Arena dice que básicamente cuando el FMLN esté preparado para solventar estos temas y asumir con responsabilidad como gobierno, el partido va a estar dispuesto, dice, a entablar un diálogo transparente y productivo. Yo creo que por eso insisto, lo que hay en Arena es la frustración que le genera el hecho de no habernos podido llevar a la condición de impago en un momento en que el país estaba al borde de la crisis, porque debo de decir, dentro de Arena uno puede distinguir dos corrientes. Una corriente que ha venido de manera responsable, sosteniendo diálogo, buscando opciones, y otra corriente que nos quiere llevar a la crisis, que está viendo en la crisis la oportunidad de remontarse electoralmente, porque es obvio, estamos próximos a una elección legislativa y municipal y hay cálculos electorales. Y en la medida que se pueda golpear a la fuerza política que gobierna, eso puede dar ventajas. Sin embargo, una crisis como la que vive el país no puede verse a la luz de campañas electorales, de intereses partidarios, sino a la luz de la estabilidad del país. Y en ese sentido hay que decir, esta crisis es artificial. ¿Por qué artificial? ¿De dónde deviene que en este momento tengamos una crisis de caja? Porque contrasta el hecho, lo que señalan los organismos financieros internacionales, que el país está bien en términos macroeconómicos. El país está bien. Incluso el Fondo Monetario dice, no es necesario intervenir en El Salvador. El Salvador no tiene la condición de Grecia, donde los organismos internacionales tuvieron que intervenir porque había una debacle. Aquí no. La economía sigue creciendo. Los datos de este reciente viernes del Banco Central de Reserva es que hemos crecido en el tercer trimestre del año al 2.5%. Mantenemos el ritmo del crecimiento económico, se sostienen nuestras exportaciones, las remesas han subido en un 6.6%, la industria de la construcción creció en un 2.2% después de estar en el hoyo. Entonces la industria de la construcción se ha levantado, o sea, distintos parámetros económicos han mejorado sensiblemente. Por otro lado, la canasta básica de alimentos se sostiene, está bien abastecido el mercado, por lo tanto no existe una crisis estructural. ¿De dónde deviene en ese sentido la falta de liquidez de recursos del Estado? Deviene, de un lado, de 8 sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han limitado el ingreso de recursos para el gobierno. Eso ha sido un golpe sumamente importante y por otro también deviene de la existencia de un alto nivel de evasión y elusión fiscal que nos proponemos resolver y por eso el gobierno, el presidente por medio del ministro de Hacienda ha presentado ante la Asamblea Legislativa una normativa de pago coactivo que lo que permitiría es darle mejores herramientas legales a Hacienda para poder cobrar los adeudos que tienen muchas empresas con la población. Entonces, en ese sentido, la crisis está vinculada a eso. Por otro lado, hay una importante cantidad de préstamos que estarían contribuyendo al crecimiento económico del país, que están siendo frenados por Arena desde la Asamblea Legislativa. Eso suma 495 millones de dólares. Dentro de ellos, por ejemplo, hay los préstamos para sostener Ciudad Mujer, por ejemplo, ampliar a 3 nuevas sedes de Ciudad Mujer, un proyecto que, por ejemplo, ha demostrado tener el reconocimiento de organismos internacionales de Naciones Unidas, un proyecto, por ejemplo, que Honduras vino, lo vio, se lo llevó y ya inauguró su primera Ciudad Mujer. Paraguay ha hecho lo mismo, República Dominicana también vino y vio que ese es un proyecto rentable, visible, útil para la sociedad y lo llevó también. Entonces, para eso se necesitan 30 millones para 3 nuevas sedes. Arena se opone a eso y es un proyecto beneficioso para el país. 40 millones, por ejemplo, para resolver el tema del agua potable del Gran San Salvador.
130 millones para los programas de la juventud. Entonces, hay una importante cantidad de dineros que están siendo frenados desde la Asamblea Legislativa por Arena, las 8 sentencias de la Sala de lo Constitucional y la oposición sistemática a aprobar los 1.200 millones de dólares que tienen dos sentidos bien concretos. En primer lugar, más de 900 millones de esos 1.200 son para actualizar deuda que está fijada para el corto plazo y que se necesita transferir para largo plazo con menores tasas de interés para aliviar la carga de deuda en función de pago de intereses que tiene la hacienda pública y pagar proveedores. Entonces, esas son las razones principales por lo que el país tiene una condición en estos momentos de urgencia de caja, pero que de ninguna manera es una crisis estructural. El mismo Fondo Monetario dice, pónganse de acuerdo. Tan es así de ponerse de acuerdo que la semana pasada, cuando estábamos al borde del impago, con un acuerdo político legislativo para reformar el FOP, pasó esa amenaza. Con ese de tenerlo, don Eugenio, porque quiero hablar precisamente a profundidad un poco más acerca de la manera en la cómo se aprobó esa reforma. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, antes de profundizar en lo que debe incluir ese diálogo articulado y profundo que deberían tener las fuerzas políticas, hablemos acerca de este evento coyuntural que se dio, que es la reforma a la ley del fideicomiso. Lo saco porque en el gran contexto de la cosa es precisamente lo que a mucha gente no le cuadra, y obviamente al partido Arena no le cuadra, y es que por un lado públicamente se dice que se quiere el diálogo y por el otro se va a la Asamblea Legislativa y utilizando una argucia legislativa que ellos mismos utilizaron también en el pasado, porque hay que ser justo en eso, se aprueba esta reforma. Quiero que pongamos en pantalla lo que comunicaron las AFPs, en este caso la AFP que Crecer, tratando de aclararle a sus afiliados lo que se aprobó. Dice la AFP, se aprobó un mecanismo que elimina la obligación del Estado de pagar los intereses y el capital que ya debe a los afiliados por haber tomado prestado su dinero con anterioridad. También dice, ¿cómo te afecta esto? Estarás obligado por ley a darle una mayor porción de tu ahorro al Estado sin garantía de que éste te pague. Ya se tiene la obligación de comprarle títulos al Estado, por la cual hoy paga 1,9% al año, lo que ya ha impactado las pensiones. Al tener que comprarle más títulos al Estado, tus inversiones estarán más concentradas en papeles que pagan una rentabilidad muy baja y tu dinero va a crecer muy poco. En buen salvadoreño, algunos han dicho y lo sintetizaron así: préstame para pagarte. Es decir, ya el Estado durante el gobierno del presidente Saca obligó a los pensionados a prestarle para pagar a los pensionados. Ahora nuevamente se obliga a que te presten para pagarte lo que ya te había prestado. Entonces, a mucha gente obviamente no le cuadra esto. Es bien sencillo, Carlos, es bien sencillo. El objeto de la reforma tiene que ver con que el 7 de octubre es la fecha límite para tener definido el pago de las pensiones a los jubilados. Y solo habían dos opciones: o se aprobaban los 71 millones con los que Arena originalmente se había comprometido para salir de la crisis, o se aplicaba una reforma como esta para salir de la crisis. El tema en esencia, ¿cuál es? Pagar las pensiones de los jubilados. Para Arena, pagar las pensiones de los jubilados es una moneda de cambio, una especie de extorsión política para seguir presionando. O hacemos lo que ellos dicen o sencillamente dejan sin comida a los pensionados. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno? No, señores, vamos a resolver el pago de los jubilados y pongámonos de acuerdo en un proceso sobre este tema. Tú brevemente mencionaste la opinión del señor Ponce, que me parece que es muy atinado cuando dice que esto es un parche. Y es muy importante su opinión. Debe ser transitorio. Entonces, ya el diputado Gallegos ha dicho que esto debería reformarse nuevamente, quizás en sesión legislativa este jueves, y que se haga transitorio, es decir, solamente para octubre. Lo que se necesita es que esta reforma esté vigente hasta que alcancemos una reforma integral al tema de las pensiones. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno,
Para eso sirve el diálogo. Por ejemplo, el diálogo que del señor Cuadra ni se enteró. O sea, el señor Cuadra fue a tomar cafecito y no puso atención a lo que se estaba discutiendo. Ese es el tema de que un partido político no esté debidamente representado por quien corresponde en una reunión de ese nivel tan importante. O sea, quien debe de llegar a esa reunión debe de ubicarse y no solo a tomar cafecito. Entonces, ¿de qué se habló ahí? Ahí de lo que se ha hablado es una reforma como esta que se hizo debe de ser, y desde nuestra apreciación es temporal, porque lo que nos hemos dado es el tiempo para resolver dos cosas. Punto uno, pagar las pensiones a los jubilados. Eso es innegociable. Punto dos, darnos el tiempo para discutir una reforma integral al tema de las pensiones. Todos sabemos que el actual sistema de pensiones está mal. Chile mismo, que es el precursor de las reformas a los sistemas de pensiones, ya retrocedió y corrigió la plana. Se dio cuenta que aquello no funcionaba y hoy está buscando opciones alternativas. Como gobierno hemos presentado a la Asamblea Legislativa una reforma integral al tema de las pensiones, que no es cerrada la reforma, está abierta al diálogo. No conozco hasta hoy, bueno, ¿y cuál es la propuesta de Arena para reformar las pensiones? Claro, el señor Portillo Cuadra no llevó nada a la mesa. O sea, tomó cafecito, no llevó propuestas, no entendió de qué se hablaba en la mesa, porque Arena hasta hoy no ha puesto sobre la mesa cuál es su propuesta para cambiar, para transformar el sistema de pensiones. ¿Cuál es la propuesta de FUSADES? ¿Cuál es la propuesta de ANEP sobre las pensiones? Entonces tenemos claridad. La reforma del jueves pasado es provisional, es temporal, para asegurar pagar las pensiones a los jubilados y mientras nos ponemos de acuerdo para lograr una reforma estructural. Eso es lo que el país necesita. Ok, ahora usted podrá entender que esto, desde la óptica de Arena, es una especie de traición a los puentes que había ofrecido el presidente electo en ese entonces, Mauricio Interiano, acerca de entablar negociaciones con el gobierno de una manera franca. Quiero que pongamos en pantalla, sin embargo, algo que escribió doña Norma Guevara allá por 2006. Se lo publicaron en un blog llamado Mundo Farabundista. Doña Norma decía en aquel entonces, pero ahora, dice, al crear el fideicomiso, el daño es mayor porque tiene una dimensión que lesiona gravemente la institucionalidad y constitucionalidad. La jugada, dice ella, tal y como la presentan, es más que un malabarismo contable, es la violación del principio constitucional que ordena que el endeudamiento público se decida en la Asamblea Legislativa con voto calificado, es decir, con voluntad de 56 de entre los 84 diputados y diputadas. Y ahí vamos a un punto, y de repente es lo que le digo, es decir, apartemos al Partido Arena, pero gente que es ordinariamente razonable te diría que si básicamente lo que se aprobó con esta reforma a la ley del fideicomiso es que El Salvador se sigue endeudando más, se aprueba con dispensa de trámite, algo que es fundamental, y se aprueba con 43 votos y no con 56, algo que ya lamentaba en su momento doña Norma, y a eso me refiero. Da la impresión que a veces los trucos son los mismos, pero los utilizan diferentes actores. El tema de fondo es, ¿cuál es la propuesta de Arena para haber pagado las pensiones este 7 de octubre? O sea, a un jubilado yo no puedo, el gobierno no puede venir a darle largas explicaciones técnicas de en qué consiste la crisis y qué malabares se podrían hacer para resolverla. Para los pensionados el tema es bien sencillo, es el 7 de octubre, que es este fin de semana, ¿habrá o no habrá dinero para pagarle sus pensiones? Los pensionados tienen que pagar vivienda, tienen que pagar medicina, tienen que pagar alimentos, y ese tema a Arena no le interesa. A Arena lo que le interesa es muñequear con este tema en la mesa, presionar, extorsionar políticamente, pero Arena no tiene una propuesta para resolver el pago de las pensiones de este fin de semana. Ahora, ¿por qué? Porque Arena originalmente dijo que estaba dispuesto a votar por los 71 millones y puesto el día de la plenaria, dijo que ya no. ¿Por qué? Porque primero tenía que conocer la propuesta del presupuesto 2017, analizarla, considerarla. ¿Por qué?
porque la estrategia de Arena era llevarnos al impago, no pagarle a los 160,000 pensionados y ocasionarle por esa vía un grave problema político al partido de gobierno y al gobierno, porque a Arena no le interesa resolver los problemas de la gente. A Arena lo que le interesa es generar una crisis política derivada de una crisis financiera artificial, no dando los votos por los temas que urgen a la gente. Insisto, lo que está en la mesa es la comida de los pensionados. Este gobierno hemos garantizado, hemos asegurado que los 160,000 pensionados tengan su ingreso, tengan su dinero en este mismo fin de semana y que de manera continua lo puedan sostener, puedan tener su ingreso mientras nos ponemos de acuerdo en una reforma integral de pensiones. Esto no es un problema de tecnicismos, esto es un tema bien concreto. ¿Van a comer o no van a comer los pensionados? Arena no ha dado ni un solo paso para poder resolver las necesidades de los pensionados. Arena lo que quiere es llevarnos a la crisis, al impago, y por eso Arena no participa en los diálogos. Por eso Arena manda a un segundo a bordo que llega a tomar café, según lo dijo, que no se ubica de los temas estratégicos y que por lo tanto no está contribuyendo a las soluciones del país. Ahora, debe aceptar que se incrementa la deuda y eso debería aprobarse con 56 y no con 43 diputados, don Eugenio, pero déjeme avanzar en esto. Hay una respuesta que le da Ruth Solórzano, ella es de la AFP Crecer, presidenta. Es un argumento con tintes, digamos, técnicos, y se lo leo textualmente. El pago de las pensiones, se lo leo porque esto de alguna manera contraargumentaría lo que usted me está diciendo. El pago de las pensiones a los jubilados del IS e INPEP y de las AFP no es lo que estaba en riesgo, pues existen tanto los recursos como los mecanismos de pago, los cuales siguen vigentes. Decir que la reforma responde a una urgencia no es cierto, pues actualmente el Estado no está sacando efectivo de la caja de Hacienda para pagar las pensiones del IS y del INPEP, ni de las AFP. El pago de las pensiones no dependía, dice, de la aprobación de esta reforma al FOP. Antes de ser esta reforma al fideicomiso, el Estado era responsable de presupuestar anualmente el capital e interés de la deuda contraída con los trabajadores a través de la compra obligatoria del SIP con fondos de pensiones. Para 2016, dice, no se presupuestó lo debido para hacer este pago durante todo el año, sino que básicamente les hizo falta. Ajá. ¿Y eso desde hace cuánto ocurre? El tema de no tener debidamente cubierto ese fondo, ¿desde hace cuánto ocurre? Si por eso es que surge el FOP desde el año 2006, o sea, esa figura, ese vacío no es nuevo. ¿Por qué? Porque la crisis del sistema de pensiones no comenzó hoy. Se dio la primera crisis en el año 2000, se repitió en el año 2006, por eso Arena tuvo que crear el fondo en el año 2006 y por eso hoy hemos llegado nuevamente a otra situación de crisis. Soluciones es sencilla. Para las AFP lo que importa son sus ganancias, lo que importa es cuánto se están llevando y lo que importa también, en este caso para Arena, es llevarnos a una condición de crisis. Por ejemplo, si no dependiera de eso el pago, ¿por qué Arena propuso a última hora que se volvieran a reunir para considerar la aprobación de los 71 millones? Porque Arena sabía que de esos 71 millones dependía el pago de las pensiones en este mismo mes de octubre. Por eso insisto, ¿qué es lo que está en juego en la mesa? Lo que está en juego en la mesa es una crisis artificial que ha sido creada para llevar al gobierno a una condición de impago, para que pueda crear severos problemas políticos en la sociedad y una condición de inestabilidad. ¿Con qué está preocupado el gobierno? El gobierno está preocupado por generar los mecanismos que den la respuesta a esa crisis temporalmente. Se ha aprobado la ley del FOP para coyunturalmente salir de esta crisis mientras nos damos tiempo de asumir los temas de fondo. ¿Cuáles son los temas de fondo que se deben de resolver? En primer lugar, o en un lugar, por un lado, es aprobar los $1.200 millones porque debemos de actualizar la deuda.
La deuda hay que reconvertírsela del corto plazo en largo plazo con menor tasa de interés y hay que pagarle a proveedores. Eso es ineludible. El mismo Fondo Monetario dice, pónganse de acuerdo en los 1.200 y después hablamos. Punto 2. Se necesita establecer una discusión de fondo del tema de pensiones y sobre eso el gobierno somos los únicos que hemos propuesto en la mesa un pliego de reformas al sistema de pensiones. Pregunto nuevamente, ¿dónde está la propuesta de Arena? ¿Dónde está la propuesta de Fusades? ¿Cuál es la propuesta de ANEP para reformar el sistema de pensiones y evitar estas crisis? Punto 3. Necesitamos asumir una reforma que también nos permita superar la evasión y la elusión fiscal que ronda los 1.500 millones de dólares si este país no necesitaría nuevos tributos, si se pagaran en tiempo y en debida forma todos los impuestos que se deben de pagar. Entonces, una reforma tributaria que vaya encaminada a cerrar la brecha de la elusión y la evasión, eso permitiría financiar las responsabilidades del Estado. Y el cuarto punto es aprobar el presupuesto general de la Nación del año 2017. Esos son los temas que están en la mesa. Esos son los temas que el señor Portillo Cuadra ni se enteró tomando café que se estaban discutiendo en la mesa. Okay. Con eso ya nos quedamos, don Eugenio. Vamos a hablar acerca de esa discusión seria que se debe tener y cuáles son los puntos que deben abordar. Yo también tengo otros más que me dijo una experta de primer nivel hace unos días aquí en República. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, siempre que escuchamos a los políticos, ya sea del FMLN, del PCN, de Gana o de Arena, dicen tenemos que entrar en un verdadero diálogo, un diálogo articulado, montemos una mesa técnica, etcétera. Pero esas son frases que hemos escuchado los salvadoreños por muchísimos años, pero pocas veces se profundiza más allá de esas afirmaciones, que obviamente si usted le pregunta a alguien de izquierda o a alguien de derecha, le va a decir sí, estoy de acuerdo con eso. El punto es que para ponerse de acuerdo luego hay que bajar a las preguntas del cómo, y es ahí usualmente donde se encuentran los peros. Pero el cómo fue precisamente algo de lo que yo hablé el pasado lunes con Gina Montiel. Él es la gerente regional del Banco Interamericano de Desarrollo, para tratar de que nos explicara cómo debería lucir un verdadero acuerdo de nación. Y ella hablaba de una mesa con unas 4 patas aproximadamente. Uno decía que los políticos tienen que empezar a acordar sobre presupuestos plurianuales, no presupuestos anuales. ¿Con qué motivo? Con el objeto de que se vaya contemplando ya la reducción de la emisión de deuda flotante o deuda de corto plazo o deuda de letes, como le dicen, que es la que paga muchísimo alto interés. Pero en la medida, decía, que se vaya reduciendo la dependencia de El Salvador en esta deuda de corto plazo, también tenemos que ir pensando en ir subiendo algunos puntos a la carga tributaria para poder ir solventando lo que vamos a dejar de ir teniendo en dinero por estos préstamos de corto plazo. Dentro de eso entraría también esas medidas de evasión y elusión que darían más liquidez a la caja del gobierno. Pero también se habla de préstamos inteligentes y también de presupuestos reales, es decir, en la medida que dependés de este dinero de préstamo, tenés que ir mandando a la Asamblea presupuestos que no estén proyectados para ganancias que no vamos a tener. Y luego hablaba ella también de eficiencia, y por eficiencia quiero que pongamos algo en pantalla, que es un tuit que emitió el diputado de Arena, Juan Valiente. Juan Valiente decía lo siguiente: algo de lo que nosotros creemos que no debemos tener, dice, es, primero, no viajes, seguros, vehículos, ni vales de gasolina y propuestas alineadas como ley especial de ahorro y austeridad. Obviamente un tuit es una síntesis extrema de ideas, pero va dentro de esto de la eficiencia. Ahora, a Arena casi solamente le gusta hablar de eficiencia en el gasto, y cuando ustedes oyen eficiencia es recortar en programas sociales. Cuando los areneros escuchan eficiencia es básicamente eliminar el despilfarro y todos estos lujos que la gente interpreta como tal. Entonces la pregunta es,
Si tenemos ya, digamos, una guía, porque intuyo que esto, si lo dijo públicamente alguien del Banco Interamericano de Desarrollo, es algo que ya lo discutieron también en casa presidencial, en las oficinas del Ministerio de Hacienda, seguramente con los partidos políticos. ¿Por qué nunca escuchamos hablar de estas 4 patas de este acuerdo? Fíjate que sí, de parte del gobierno ha habido de manera consistente propuestas orientadas a ver de manera estructural el futuro de las finanzas públicas. De hecho, por ejemplo, nosotros como gobierno estamos de acuerdo en una ley de responsabilidad fiscal. Hemos hecho propuesta ya a la Asamblea Legislativa porque una ley de responsabilidad fiscal daría el marco regulatorio no solo para un periodo, sino de aquí para el futuro, sobre cómo administrar mejor las finanzas públicas. En segundo lugar, este es uno de los gobiernos más austeros en la historia del país. El año pasado, por ejemplo, se economizaron aproximadamente 50 millones de dólares. Este año estamos ejecutando una austeridad de más de 80 millones de dólares en bienes y servicios, sin tocar, sin recortar los programas sociales. Y estamos enviando, se ha enviado a la Asamblea Legislativa un presupuesto equilibrado que no amerita ni préstamos para poderlo sostener. Entonces, de manera responsable y consistente, estamos trabajando en esa dirección. Tenemos como gobierno una estrategia también orientada al crecimiento económico que ha podido demostrar que en momentos en que países del sur, países de la región, no están creciendo económicamente, el nuestro, El Salvador, está creciendo económicamente. Crecen nuestras exportaciones. Por ejemplo, hemos alcanzado, estamos al 2.5%. O sea, los mismos organismos financieros reconocen que El Salvador, en términos macroeconómicos, tiene estabilidad. Hemos presentado también una iniciativa muy clara que está en manos de la Asamblea Legislativa para superar la evasión y la elusión fiscal. ¿Por qué? Porque este país no necesitaría nuevos tributos. Para dar una idea, ¿cuánto nos da el impuesto a la telefonía, la contribución a la telefonía? Nos da 70 millones en el año, 70. Esa es la proyección, 70. ¿A cuánto asciende la evasión y elusión fiscal? A 1.500 millones de dólares. Entonces, podemos señalar con eso que si nosotros logramos superar la evasión y la elusión fiscal, no necesitaríamos ni esas contribuciones tan siquiera. Por ejemplo, nosotros responsablemente y pensando en el futuro, hemos presentado como gobierno una reforma al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el actual no da para más. O sea, ya topó la aplicación de la privatización de las pensiones y hay que diseñar algo nuevo y diferente. Entonces, por lo tanto, este gobierno ha hecho propuestas pensando en esas patas de la mesa. Ya si la mesa tiene 3, 4 o 6 patas, eso es discutible. Pero lo fundamental en lo que podemos coincidir es que debe de haber una mesa sustentada. Y yo pregunto, y de todas estas iniciativas, ¿cuál ha presentado Arena? O sea, ¿ha presentado Arena, FUSADE, ANEP, algo que tenga que ver con crecimiento económico, con superar la evasión, la elusión, con reforma al sistema de pensiones? Ha presentado iniciativas. Entonces, por eso, claro, el hecho que no las hayan presentado no los inhabilita para estar en la mesa. No, por supuesto que no. Y por eso la invitación es a sentarnos, a dialogar en serio para encontrar soluciones a estos grandes temas de país. Por ejemplo, el presidente de la República, de manera muy responsable, le planteó al ministro de Hacienda que el presupuesto 2017 no debe de ser inflado como históricamente se presentaron los presupuestos desde los periodos de Arena, que debía de tomar de base la cifra más conservadora del crecimiento económico. ¿Cuánto? El 2.3. La cifra más baja, la más conservadora del crecimiento económico. ¿Para qué? Para presentar un presupuesto que esté equilibrado al mismo nivel prácticamente del año 2016. Ahora, el presupuesto presentado por el ministro de Hacienda es mayor al del año pasado, aunque sea
poco dinero en el gran esquema de las cosas, 97 millones de dólares. Ahora, pero quiero hacerle esta pregunta. Dentro de esta gran pata de la eficiencia en el gasto, usted puede decirle, digamos, a los ciudadanos que están viendo República en este momento que no hay manera de hacer más eficiente el gasto en el gobierno, es decir, que no hay desperdicios, que no hay plazas sobrepagadas, que no hay plazas innecesarias, que no hay licitaciones amañadas y, como lo dijo el ministro de Hacienda en un momento aquí en República, el 60% del dinero del gobierno se le va, dice, en gasto de salarios. Cuando yo pregunté y usé esa cifra a Gina Montiel, no me dijo ni sí ni no, pero dio una perfecta respuesta diplomática, técnica de un economista y de un organismo internacional, que había que analizar la eficiencia de lo que el gobierno hace versus lo que está gastando en esto. Lo que yo entendí es, mire, puede ser que se mira muy alto y puede ser que haya mucha gente ahí que realmente no está haciendo su trabajo y simplemente le estamos pagando su sueldo. Fíjate, es muy importante esa consideración por varias razones. Comparemos. En relación al presupuesto, el Estado podría aparentar tener demasiada gente. En primer lugar, esos miles de trabajadores del Estado llegaron en el periodo de los gobiernos de Arena. Y este gobierno y el presidente Sánchez Serén ha dicho, no vamos a despedir trabajadores del Estado. La gran mayoría, la inmensa mayoría, llegaron en periodos de Arena. Pero este gobierno está comprometido a no despedir empleados públicos y a mantener la estabilidad. Punto 1. Punto 2. Si examinamos Centroamérica, que es nuestra región, El Salvador es el país que tiene menos empleados públicos que el resto de países de Centroamérica. Por ejemplo, Costa Rica, que tiene menos población que nosotros, tiene muchos más empleados públicos que nosotros. Panamá, que tiene menos población que nosotros, tiene muchos más empleados públicos que nosotros. Incluso, déjame decirte, si El Salvador necesita más personal de salud, El Salvador necesita más educadores y educadoras en las escuelas. Tenemos escuelas con pocos maestros. O sea, quienes quieren, Arena quiere que despidamos empleados públicos para generar crisis, y este gobierno y el presidente se ha comprometido a no despedir ningún empleado público. Ahora, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es priorizar en este sentido. Por ejemplo, este país necesita más policías. O sea, la solución no está en reducir el aparato del Estado. ¿Dónde está la solución? Ahí quiero llegar. El presupuesto de Costa Rica, ¿de cuánto es el presupuesto nacional en este año con menos población que El Salvador? Es de 15,000 millones de dólares. El nuestro no llega a 5,000 millones de dólares. Nuestro presupuesto es 3 veces más pequeño que el de Costa Rica. El presupuesto de Panamá en este año, ¿de cuánto es? De más de 12,000 millones de dólares. Por eso, el tema está en torno a la evasión y la elusión fiscal. Este gobierno, en este presupuesto del año 2017, tiene asegurado un ahorro de más de 80 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la austeridad es política de gobierno, porque este gobierno es uno de los más austeros en la historia de este país y porque el presidente ha sido ejemplo y es vigilante de la economía de los recursos públicos. Ahora, don Eugenio, tengo entendido que entre el gobierno del presidente Funes y este gobierno se han creado 60,000 nuevas plazas. Es decir, si bien es cierto, la gran mayoría quizás son probablemente de los 20 años del partido Arena, también estos gobiernos han creado una gran cantidad de plazas, 60,000. Te explico por qué. Porque sencillamente lo que se hizo es miles de maestros que ya estaban en el aparato del Estado, pero no en la planilla gubernamental, fueron trasladados a la planilla gubernamental. Ya estaban dando clases, pero los gobiernos de Arena nunca los quisieron reconocer. Miles de maestros. En segundo lugar, en este periodo se ha fortalecido la seguridad pública por el enorme reto de la seguridad nacional, de la seguridad pública, y por lo tanto tenemos más policías en este gobierno. Y porque hemos fortalecido también todo el tema de la salud nacional. Es en esas áreas, en esas esferas, donde este gobierno y este Estado se ha fortalecido. O sea, los maestros de Educo, le recuerdo a la población que Arena los tenía marginados
este gobierno los trasladó a la planilla gubernamental. Ok, ahora se me está acabando el tiempo, don Eugenio, pero quiero abordar un tema más con usted y es el de nuevos impuestos. Quiero que pongamos en pantalla algo que usted le dijo a los colegas de la televisión de El Salvador allá por el 9 de agosto de 2016. Quiero que lo pongamos en pantalla, por favor. El secretario Chicas a Televisión de El Salvador decía, secretario Eugenio Chicas aclaró que no está en la agenda del gobierno colocar o incrementar más impuestos. Sin embargo, hace 2 semanas estábamos informándonos acerca de que hay una propuesta del gobierno de aumentar en 27 centavos el impuesto a la gasolina y el fovial. ¿No habrá sido demasiado tal vez aventurado haber dicho de que no se contemplaban nuevos impuestos? Vuelvo a reiterar, este gobierno, nuestro gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, no tiene propuestas de nuevos tributos, de nuevos impuestos ni de nuevas contribuciones, para que no haya duda. El tema de la gasolina, de un presunto incremento, eso es un tema de Fomilenio, es una propuesta técnica que de ahí ha surgido, que nosotros la estamos conociendo, pero que el gobierno de ninguna manera ha propuesto nada que tenga que ver con eso. Esos son temas que han surgido de Fomilenio, porque recordemos que Fomilenio está invirtiendo en este caso. El Fondo Vial, un poquito breve de historia, el Fondo Vial surge en el año 2000. En ese momento el país tenía 4.000 kilómetros de carreteras, ahorita tenemos aproximadamente 6.400 kilómetros de carretera. Fomilenio invirtió en la longitudinal del norte, Fomilenio está invirtiendo en este caso, proyectando invertir en el tramo del aeropuerto a Zacatecoluca, de Los Mangos en La Unión hasta la frontera de Lamatillo, y desde Fomilenio hay el requerimiento que ellos han planteado como propuesta para construir esas calles debe de asegurarse la sostenibilidad del mantenimiento. De ahí surge esa iniciativa. Ahora, pero si nadie le va a dar iniciativa de ley, entonces eso estaría muerto y no recibiríamos parte de los fondos del milenio, porque es un requisito que tiene que aprobarse esto para que nos entreguen ese dinero. Entonces, por lo tanto, no es iniciativa del gobierno. O sea, lo que hay que dejar claro es que sí hay una demanda de recursos para mejorar el mantenimiento de carreteras, pero que de ninguna manera esa demanda de recursos la ha planteado como necesidad tributaria a este gobierno. Ahora, no es este gobierno. A este gobierno lo que le tocará es recibir la propuesta de Fomilenio, analizarla, y tendrá que ser la Asamblea Legislativa, si eso ocurre, la que tendrá que evaluar si avala o no una iniciativa de esa naturaleza, si está suficientemente fundamentada o no. Pero este gobierno no ha tenido ni tiene una iniciativa en ese término. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra expectativa? Nuestra expectativa sería, si nosotros podemos corregir la evasión y la elusión fiscal, ¿y qué necesidad habría de nuevos tributos? Aprobar eso. Ahora, No conocía el gobierno que el requisito, la condición para entregar este dinero era aumentar esos 27 centavos a cada galón de combustible, ¿o fue el gobierno tomado por sorpresa? Nosotros estamos analizando todas las variantes y por eso es que venimos hablando desde el principio de corregir la evasión y la elusión fiscal, porque recursos no necesitamos solo para las carreteras. Pero en este punto, ¿conocían ustedes con anterioridad que esto era necesario, que era condición de Fomilenio para entregar el dinero, o fueron tomados por sorpresa? No, sorpresas en esto no hay, y la pretensión de Fomilenio es legítima, y Fomilenio está trabajando en función del desarrollo del país, y nosotros agradecemos la cooperación del gobierno de los Estados Unidos con el país, pero lo que hay que señalar es, no es propuesta del gobierno incrementar nuevos tributos, aunque sabemos que hay muchas necesidades. Nosotros hemos persistido. La manera de cubrir esas necesidades es superando la evasión y la elusión fiscal. Si no había sorpresa, ¿eso quiere decir, don Eugenio, que sí conocían con anterioridad que era condición de Fomilenio que tenían que subirse estos 27 centavos, o por lo menos proponer la subida de estos 27 centavos? ¿Sí lo conocían con anterioridad? Todos los partidos políticos conocen de esa información. Okay. Absolutamente todos los partidos políticos. Perfecto. Bueno, don Eugenio, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias una vez más por haber estado esta mañana aquí en República.
Gracias, gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.